Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Desde hace un año el país vive muy atento de la evolución que está teniendo el COVID en México y en otras partes del mundo. Y una de las, diría yo, atalayas más importantes en este año se ha convertido precisamente la visión que tiene el doctor Francisco Moreno desde el Hospital ABC de esta evolución y de cómo podemos tratar de atajar lo mejor posible al COVID, a la pandemia. Ha habido muchos cambios, los médicos han aprendido muchas cuestiones, las vacunas están ya en nuestro país, algunas no en la dimensión en la que las necesitamos, pero en algunos segmentos empieza a haber como una sensación de fiesta, de ya llegaron las vacunas y esto ya nos garantiza salir. Y la verdad es que por los datos yo soy bastante escéptico, pero yo le paso la palabra a Francisco Moreno, que es realmente el especialista que nos ha guiado en este último año en muchos sentidos. ¿Cómo ves las cosas, Francisco? Gracias, Federico. Pues mira, la situación es muy clara, como lo dijiste tú. La situación es que sienten que la vacuna que llega a un lugar ya resolvió la pandemia. Y es muy diferente que llegue una vacuna a que se distribuya la vacuna, a que esa vacuna esté en tu brazo y que completes tu esquema de vacunación, porque hablamos de que algunas vacunas requieren dos dosis. Esto no solamente ha pasado en México, sino en el mismo Israel, que es de los países en donde más se ha avanzado en la vacunación de la población. Al inicio de la vacunación tuvieron un mayor índice de contagios y de casos hospitalarios, porque la gente se relaja. Entonces, ahorita preocupa lo que está viviendo Europa, que está teniendo su tercera ola de infecciones, y México tuvo unas escenas pavorosas en enero, que junto con el puente de ahorita que acaba de pasar, y luego Semana Santa que viene ya en una semana, pues la situación se puede volver a complicar. Entonces, sabemos ya cuáles son las medidas de prevención. Las vacunas están muy lejos todavía de ser una solución, y menos en nuestro país, donde pues no tenemos ni el 3% de la población vacunada. No solo no tenemos el 3%, que es dramático, porque estamos, cuando ven la tabla esta mundial de comparación, estamos en lugar 70 o alguna cosa ridículamente baja. El otro tema que a mí me gusta mucho es, no hemos terminado de vacunar al personal sanitario, al personal médico. Tendría que ser junto con otros, habría que estarlo haciendo con policías, con quienes tienen el contacto con la gente, y entonces andamos haciendo circos de vacunar a adultos mayores a cuentagotas sin haber terminado el personal médico. ¿Cuál es la situación real de esto? Pues es lo que ha pasado. O sea, realmente ni siquiera el sector público se ha acabado de vacunar. El sector privado pues está muy lejos de ni siquiera llegar a un 50% de vacunados. La situación es triste porque recuerden que México es el país en donde más trabajadores de la salud han fallecido en el mundo. Entonces, se habla de que, no hemos tenido o no se ha tenido un buen equipo de protección a tiempo. Eso ha causado muchas de estas muertes desafortunadas. Y ahora que en todo el mundo ha sido prioridad el vacunar a los que estamos viendo pacientes, pues con el pretexto de que se va a vacunar a la primera línea. Pero ¿quién define primera línea? Te dicen, te vamos a dar 100 vacunas, escoge a los que están más expuestos. Pues eso es injusto, porque es discriminar a los demás que también pueden estar expuestos y que también se pueden contagiar, y que seguimos teniendo desafortunadamente médicos, enfermeras, personal de laboratorio, químicos, que fallecen porque no están vacunados. Ahora, en el ejercicio, digamos, inicial de la vacunación, hubo algunos desconciertos en algunas delegaciones, pero parece que eso se ha ido normalizando. Pero eso no nos debe de importar tanto como el porcentaje que tú estás diciendo. Tenemos menos del 3% de los mexicanos vacunados. Si llevamos un mes con las vacunas, más o menos, quiere decir que si continuamos con este ritmo, pues necesitaríamos por lo menos 10, 12 meses para llegar a una cobertura, digamos, cercana a la teoría del rebaño. Eso es un año. O sea, no hemos sido capaces de multiplicar explosivamente como lo hizo Joe Biden en Estados Unidos, que recibió 200, 300 mil vacunas diarias y las pasó a 2.100.000, 2.200.000, porque el aparato de salud público y privado sigue de alguna manera maniatado para poder entrar al auxilio
de la vacunación. A mí el ritmo me parece desesperante, Francisco. ¿No? Federico, perdón que te interrumpa antes de que hable el doctor. El público también está maniatado. Tendríamos que estar vacunando en el IMSS. Tenemos instalaciones médicas. Teníamos uno de los mejores programas de vacunación en el mundo, con la capacidad de vacunar a una gran población, y no se utiliza porque todo quiere ser manejado de una forma federal. Eso es la realidad. No está involucrado la actividad privada, pero ni siquiera tampoco el aparato que se había creado queda muy eficaz en cuanto a vacunación. Es de llamar la atención que el día que más vacunados ha habido, que son 300,000, ni siquiera lo necesario que tendría que haber para terminar en septiembre o octubre, que son más de 500,000 vacunados diarios. Al ritmo que vamos, ahorita según las proyecciones, tardaríamos 1,428 días en llegar a inmunidad de rebaño, al 70%. En una enfermedad en la que probablemente para dentro de 1,428 días ya necesites un refuerzo o un tercer refuerzo, porque sabemos que no tenemos claro cuánto tiempo va a durar la inmunidad de la vacuna. No sabemos si en un año por las variantes vas a tener que recibir un refuerzo, y ni siquiera tenemos la certeza de que en un año vamos a estar vacunados el 70% de la población. Bueno, eso es uno de los grandes riesgos, problemas y angustias. Otro es la lentitud con la que hemos estado aprobando medicamentos emergentes, nuevos, que tienen que ser aprobados con cierta rapidez. Y tú viste una batalla muy importante en uno de ellos, el Remdesivir, que recién lo acaban de autorizar en México para uso de emergencia, pero muchos días después, semanas, meses después de que en Estados Unidos ya se había aprobado, y hasta donde entiendo, pues, se utilizó en muchos protocolos en México, incluido en el que participaron algunos funcionarios públicos, que aparentemente les ayudó a salir del hoyo. Qué bueno que ya lo logramos, o lograste tú, porque yo no hice nada, lograste tú presionar, entre otros, para que se dé la autorización, pero es una lección. Tendríamos que ser mucho más rápidos en aprobar estas cosas. La excusa que dan para que el sector privado no participe es que en las autorizaciones de emergencia de las vacunas es solo para gobiernos, pero es una definición que ellos pueden cambiar mañana, y no significa que el hospital desee hacer negocio con las vacunas, que es lo que en principio estaría prohibido, es simplemente poner esa infraestructura para potenciar el que todos nos podamos vacunar lo más pronto posible. ¿Qué podemos hacer, Paco, para darle una vuelta a esto, que es desesperante? Mira, yo creo que lo que hay que hacer es hacer presión para que realmente las vacunas se abran a que la puedan manejar los estados, y de los estados se pueda implementar el sistema de vacunas que ya existía en México, como insisto, uno de los mejores, y no hacerlo de esta forma tan rígida, en donde además en ciertas formas pues puede pasar personas 4 o 5 horas expuestos a otros individuos, y entonces llegas a vacunarte, pero llegas también al caldo de cultivo donde te puedes contagiar. Si no cambia esta forma de vacunar, estamos en problemas, porque realmente vamos a empezar a tener presión a nivel mundial, porque los países que no están logrando la vacunación, y ya está pasando con Brasil, pues les están cerrando fronteras, lo están aislando porque no logran controlar la pandemia. Y definitivamente en México la pandemia está lejísimos de estar controlada. Brasil lleva más vacunados que nosotros como proporción de la población. El problema para Brasil es que apareció una cepa nueva que le puede pasar a cualquiera, de aparentemente mucho mayor virulencia, y eso nos puede pasar en cualquier momento, porque cuando hay tantos casos activos, en cualquier momento puede saltar. Exacto, cuando tú tienes una población grande que está al mismo tiempo infectada, vas a tener muchísima actividad del virus, que lo único que hace es replicarse, pero lo hace muy bien. Y con las nuevas variantes lo hace más rápido y lo más eficaz. Entonces, lo que puede ocurrir es eso. Podemos desarrollar una variante o tener una variante que pueda escapar a la inmunidad, y pues otros países no van a querer que variantes vengan a estropear el trabajo de la vacunación. Entonces, ojalá y también esto se vea como una situación mundial, y que otros países pues pudieran ayudar a cooperar en la repartición de las vacunas. Pero el problema aquí en México que estoy viendo no es la repartición de las vacunas. Nos hemos quedado carentes de vacunas, eso es real. Pero la otra es el mecanismo de aplicación de las mismas, que tiene que aparentemente ser todo de acuerdo a un aspecto federal. No se puede, los países que están logrando vacunar al gran porcentaje de su población, Chile es uno de ellos, lo está haciendo a través de la apertura.
Chile es un ejemplo de Latinoamérica, porque hablan de que, bueno, pues Israel o que Estados Unidos. Chile lo está haciendo muy bien. Es de los países con más alto porcentaje de vacunación. Y además, lo que ha apostado Chile es muy interesante, porque Chile lo que decidió es, no vamos a usar muchas vacunas, vamos a comprar muchas de una para que la población esté muy homogénea. Muy interesante su forma de hacerlo, porque aquí vamos a tener de todo, un tutti frutti, y eso a la larga, en 2, 3 años, va a ser muy difícil saber quiénes mantienen inmunidad y quiénes la perdieron, porque vas a incluir a la propia variabilidad biológica que ya existe del ser humano, el que unos recibieron una vacuna, otros otras, otros una dosis, otras dosis incompleta. Puede complicarse mucho para un futuro el controlar que haya rebrotes de COVID. A ver, yo Paco, perdón que regrese al asunto, pero me cuesta mucho trabajo concebir que hay personas capaces de aplicar la vacuna que no lo están haciendo, que están en instituciones privadas como la que estás tú y también en instituciones públicas y no lo están haciendo, porque no llegan las vacunas, y B, porque hay una directriz centralista de que no se utilice a ese personal. Me parece verdaderamente criminal. Digo, hay que solucionar el problema del abastecimiento de las vacunas, pero por el otro lado, tratar de liberalizar el asunto. Imagínate, no tener la confianza de darle las vacunas al personal de los institutos, pues eso sí ya verdaderamente es suicida, es paranoico, ¿no? ¿Qué van a hacer las personas de los institutos más que aplicar la vacuna? Claro, tiene que cambiar. Esto, si no cambia, insisto, estamos a años de lograr una vacunación, del 70% de la vacunación. Se había dicho que los adultos mayores iban a terminar de vacunarse en abril, y ahora ya se dice que en mayo. Primero en marzo, luego en abril, y ahora ya vamos para mayo. Y así vamos a estar retrasando todo esto. Y el problema... Y la primera dosis, Paco, porque ellos ya confunden mucho dosis y vacunados, digamos. Hoy no hemos casi puesto de la segunda dosis a ningún adulto mayor, creo. No, a ningún. O sea, no hemos acabado la primera vuelta. Porque, como decías tú, se dedicaron a comprar tarde lo que había en el mercado, entonces les llegan un lotecito de tal cosa, pues lo ponen por acá. Un lotecito de tal cosa, lo ponen para allá. Yo sospecho, pero como dije de Paco, que muy pronto, en un mes y medio, el problema ya no va a ser la falta de vacunas, va a ser la capacidad de vacunar. Estamos a tiempo de resolver ese cuello de botella que creo que va a ser monstruoso. ¿Cómo se podría resolver? ¿Cuál sería la estrategia? Yo creo que hay que abrirlo a los estados y los estados abrirlo a sus programas de vacunación que ya tienen y a las instituciones privadas. En México, la institución privada de salud sigue siendo muy importante. 80% se atiende en el sector salud, se atiende en instituciones públicas, sí, pero el 20% de la asistencia privada que existe en salud en México tiene una gran capacidad, tiene una gran organización y tú puedes hacer a través de la misma que las empresas empiecen a vacunar a sus empleados. O sea, yo estoy seguro que todas las empresas que ahorita están sufriendo porque si abren y se vuelven a cerrar, estarían dispuestas a pagar la vacuna para todos sus empleados y organizar que todos los empleados se vacunaran, porque así le hacemos con la empresa. Pero ya... Pero es más, Paco, se oye que hay empresas, no lo quieren hacer público, que le dicen, yo vacuno a todos mis empleados, a sus familiares y otro tanto, y ni así les dejan. Es un tema de control político, pero desgraciadamente el control del tiempo se nos ha terminado. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues gracias a ustedes, y la mejor vacuna ahorita sigue siendo la preventiva, el cubrebocas, la distancia. Eso, perdón que lo diga, pero hay que recalcarlo, porque como empezaron el programa, creo que es muy importante. Las vacunas todavía no son la solución y están lejos de serlo. Ahorita hay que cuidarnos de la forma que ya sabemos que nos tenemos que cuidar. Gracias, Paco, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Primer Círculo. Los esperamos el lunes en tanto.